Hola, buenas tardes. Bueno, nada, como siempre decimos, bienvenidos a una nueva sesión de los encuentros con autores que organizamos desde el Centro de Formación de Profesores con ayuda de escenario de la UNED, con Xavier Soane de interlocutorio y con, bueno, con Antonio Muñoz Molina, presentarlo a lo mejor para tantos profesores de literatura y tanta gente que no es profesor de literatura, pero que es amante de la lectura y que viene a este ciclo desde hace tantos años, a lo mejor es una obviedad. Pero sí que os podría decir que Antonio Muñoz Molina es uno de los autores que cuando acaban las jornadas que hacemos cada año, siempre el profesorado, cuando me dice ¿qué autores puedes traer?, siempre me citaba a Antonio Muñoz Molina. Y yo quería traer a Antonio Muñoz Molina hace tiempo, pero las circunstancias, a veces Antonio ahora está viviendo en España, entonces es más sencillo dentro, bueno, entre comillas, eso, quizás de que pueda venir, antes era mucho más complicado. Y además ahora, pues, es un doble motivo de que esté aquí, porque acaba de salir este nuevo libro publicado, lo tenéis aquí, Un andar solitario entre la gente, lo tenéis en la librería Siada, que como siempre nos acompaña, un libro del que vamos a hablar bastante hoy y que además es un compendio. Podemos hablar de muchos géneros literarios y que recoge muchas de las ideas y del concepto de literatura de Antonio Muñoz Molina, de muchos de sus temas, de sus obsesiones, de su manera de escribir, bueno, sus motivos literarios. Hay en este libro muchas razones que nos van a llevar a hablar no solo de él, sino un poco del universo literario de Antonio Muñoz Molina, ¿no? Visita por primera vez este ciclo para presentar este libro. Ya sabéis, bueno, algunos de sus libros que los teníais en la librería de la entrada, bueno, pues estamos ante, yo creo que el gran narrador, uno de los grandes, para que otros nos ofendan, de las letras españolas, con títulos tan significativos para todos nosotros como Beatusile, El invierno en Lisboa, Beltenebros, una novela que conocemos y que se ha trabajado en muchos centros educativos a través con esa comparación que se ha hecho en muchos sitios del texto literario y del texto fílmico, con la versión que rodó Pilar Miró en su momento. Antes hablaba del invierno en Lisboa, hablo del jinete polaco, que fue Premio Planeta y Premio Nacional de Literatura. Yo no sé, estaba pensando antes, no lo quise buscar, pero no sé si hay algún Premio Planeta, puede ser que haya sido también Premio Nacional de Literatura, no lo sé, lo pongo en duda, y si hay algún caso serán pocos. Pero bueno, Antonio Muñoz Molina ya había ganado el Premio Nacional de Literatura con El invierno en Lisboa, ¿no? Es decir, que entra en el mundo de la literatura con sus primeros libros de forma muy, muy arrolladora. A este título le siguen otros como Ardor Guerrero, Plenilunio, que es una obra que leímos en su momento cuando teníamos un programa de textos algo más amplio, o bastante más amplio, en bachillerato. Se leyó en los institutos de Galicia, en la asignatura de literatura española, en muchos institutos se leyó este libro. Y libros ya pues más actuales, tenemos aquí Todo lo que era sólido, Como la sombra que se va, que vamos a comentar. Hemos decidido hoy introducir fragmentos de Un andar solitario entre la gente y Como la sombra que se va, porque yo creo que hay así los que le podemos comentar que unen en algún momento estas dos novelas, estos dos libros, y ya su obra más reciente, Un andar solitario entre la gente. Antonio Muñoz Molina, que es académico desde el año 1995, colaborador habitual en prensa, podemos leer, disfrutar de sus artículos en Babelia todos los fines de semana, una maravilla. Comentamos todo lo que aparece ahí del mundo del arte, la fotografía, de tantos temas, de libros, tantas ideas tantos títulos, tantas obras que nos sugiere. Sabéis que Premio Princesa de Asturias en el 2013, director del Instituto Cervantes, etcétera, etcétera. Podríamos una larga enumeración de premios y distinciones. Le agradecemos mucho que hoy esté con nosotros aquí. Para mí, personalmente, ya lo digo, es un motivo de muchísima satisfacción tener a uno de los autores que uno como profesor de literatura más admira, y le damos muchas las gracias a él y sobre todo también a la editorial Seis Barral, que desde hace algún tiempo pues nos facilita que vengan todos estos autores aquí. Hola, moi boas tardes. Bueno, temos hoxe unha das grandes figuras narrativas e literarias en lingua española e cunha impresionante obra xornalística, porque vemos decote nos medios con eses
eses artigos que ás veces son breves ensaios pola densidade, polo rigor con que están tratados. Xa enumerou Javier toda esa longa ringleira de obras espléndidas da narrativa e lembrar simplemente entre as últimas se fará, e como la sombra que se va, que en algún punto, moi distante obviamente, porque son obras moi distintas, poden ter algunha concomitancia coa obra que presentamos hoxe, no sentido de que hai vidas múltiples, perspectivas moi variadas, memoria personal acumulada, asimilación de cidades, de lugares, de persoas, de figuras literarias, de feitos literarios, de momentos, ambientes, vidas. Son obras moi plurais, en ese sentido, moi polifónicas. Son libros sempre os de Muñoz Molina traballados, construídos, decantados. Hai un rigor na construción desas obras, son obras densas, sólidas, moitas delas, e eu resaltaría o magnífico emprego da narración e de descripcións moi logradas. Describir eu creo que é un arte dificilísimo, e eu confeso que me admiran as descripcións de Muñoz Molina. Unha, pola capacidade de observación que denota. Dúas, polo tempo de demora que esa mirada exixe. E tres, polo pulido e a decantación diso. Eu creo que describir é moi difícil, e desde logo faino como un verdadeiro maestro, e se mide neses aspectos, mídese un escritor, e a riqueza de detalle. Outro aspecto das súas obras é a fondura humana que se plantea en todas elas. Ese é un trazo moi del, moi da casa. E sempre tamén un interese pola vida en xeral, na súa complexidade, no seu sufrimento, nas súas vicisitudes, pola historia, pola sociedade, en definitiva, polo momento que vivimos, tanto os dramas individuais como os dramas colectivos. O libro que traemos hoxe é un libro moi peculiar, que parte cunha cita de Camões e de Quevedo, un andar solitario entre a xente, entre a gente, e tamén unha cita de Joyce, que eu creo que é significativa, porque quizáis no plano formal este é unha obra tamén moi aberta, como Ulises de Joyce, en ese sentido, é innovadora, unha obra experimental, e logo tamén polo tema da cidade. É unha novela, hai unha voz narrativa, e está toda construída con fragmentos, toda a obra está construída con fragmentos. Digamos que non hai unha trama no sentido convencional dunha novela. É unha novela mosaico dun paseante, e aquí aparecen as cidades nas que el viviu: Madrid, Lisboa, Nova York, París. É un paseante, pero non como Robert Walser. Quizá este é un paseo máis estresante, porque este é unha civilización moito máis colapsada e ruidosa, utilizando o ruido no sentido comunicacional, e diso podemos falar moito, el nos contará, porque é un gran calado na condición ruidosa e colapsada e redundante da civilización na que estamos mergullados. É, polo tanto, unha novela mosaico de aluvión e de itinerancia que mestura moitas cousas, integra moitas cousas: realismo, crónica, invención, reflexións, ideas, ensaio, observacións, memoria, paseos, e vai do banal ao trascendente, do persoal ao colectivo, do público ao privado, do matiz sutil a denuncias pertinentes, e actúa como un ollo catódico, é dicir, un ollo catódico demiúrxico moi poderoso e uns oídos non menos poderosos. De feito, creo que xa na primeira prosa fai esa mención a Quevedo de escuchar con los ojos. É como un autor que fose unha esponxa que o capta todo. El sae coa súa gravadora e o seu móvil, el non lo contará despois, e capta todo o da cidade. De feito, cando estaba lendo esta obra, saía á rúa e nunca tanto me fixei nos letreiros, nos cartéis, porque iba mergullado nesa dinámica e me fixaba en todo. Eu xa que me fixo moito niso, confeso, pero que me fixaba xa dunha maneira moi compulsiva. É dicir, unha mirada omnímoda, unha mirada polifónica que recolle todo o espectáculo da sociedade e da vida actual. A cidade, como tema literario, aparece nas súas fidelidades, Baudelaire, de Kinsey, Walter Benjamin, todos eses paseantes, pero que non eran un simples flaneur, e el non os ve como tal, sino como paseantes moi conscientes
que están mirando e están facendo nacer unha mirada nova sobre un mundo novo. É un libro experimental, un libro eu creo que moi político, no sentido de incisión na polis, nos problemas da sociedade, un libro ecoloxista, eu creo que tamén, no sentido de que hai toda unha serie de temas moi interesantes, non? E un deles obviamente sería o da produción do lixo, da basura, del desecho, pero tamén a polución dese ruido exhaustivo e agobiante e incesante que estamos sometidos, publicidade, información, toda esa mensaxe urbi et orbi que está por aí polulando todo o santo día, en todo tempo e lugar, como unha cacofonía que está sempre omnipresente. Logo aparece, claro, as voces, os anuncios, os letreiros, os folletos, todo ese mundo. A mí unha das cousas que máis me fascina na obra é que eu creo que é unha obra moi interesante desde o punto de vista semiótico, da iconoloxía, de todos estes aspectos, e el nos contará despois, porque creo que aí hai unha mirada moi complexa. El, que estudiou arte tamén, está claro que nesta obra é moi importante o mundo da imaxe e o mundo da palabra. É dicir, na obra moitas veces se di que estamos ao fin da era verbal e que o homo legens e o homo tipográficos están sendo sustituídos polo homo videns e o homo digitalis, de alguma maneira, non? Pois realmente eu creo que esta obra está moi no filo desa cuestión, está como surfeando nesta ola presente que estamos vivindo, sobre todo os que somos máis, temos máis idade, estamos vivindo uns cambios que realmente son absolutos e que incluso afectarán probablemente ao cerebro e a fenomenoloxía do coñecemento. Cada fragmento está introducido por unha frase publicitaria e os temas son moitísimos. A sociedade capitalista, cos seus modos de produción, de modulación da persoa e de dominio, a sostenibilidade, a obsolescencia programada, o control, as promesas que nos fai sempre a felicidade, esa joie de vivre que nos está prometendo a cada instante. Penso que a mí se me viñan dúas referencias, unha Humberto Eco, quizáis, e outra tamén, que quizáis hai unha conexión, polo menos no mundo conceptual, con a túa obra, todo o que era sólido, es decir, eses ensaios, esas reflexións túas que están moi presentes en toda a túa obra, porque eu creo que Muñoz Molina, ademais de haber un narrador e de haber un xornalista, hai o que é unha figura intelectual. Hai escritores que son narradores, que son poetas, que son homes de teatro, pero non teñen logo ese componente intelectual e de preocupación estritamente intelectual, histórica, social, de época, que están nas súas obras, pero que como novelas, pero que obviamente tamén están nos ensaios e na obra xornalística. E a mí me viña, para rematar, cando estaba lendo a ti que te gusta moito Borges, eses dous versos que lle dedica a Joyce, creo que lle dedicou polo menos 2 poemas, non del di, loando a Joyce, di: erigías tus arduos laberintos infinitesimales e infinitos. A mí me recordaba un pouco este libro porque é un libro infinitesimal e é un libro infinito de alguma maneira, e pues, me veu esa evocación. E logo é unha obra que o podedes comprobar, e os que sodes profesores, que sodes moitos, eu creo que é unha obra moi interesante para utilizar fragmentos en clase, porque é unha obra que incide moito no mundo que estamos vivindo. Nos estamos amnióticamente mergullados no que el nos explicará agora co seu proceso de creación, e entón son moi bons para traballar na clase, e despois que ten un estilo que penso que lle debeu costar moito, porque o libro é extenso, son moitos fragmentos, están moi traballados, moi elaborados desde o punto de vista estilístico, é dicir, é que en ese sentido non hai fallo. A captación que fai coa linguaxe dos elementos do real é casi de grabación. Nese sentido, a mí me parece ese un dos grandes logros deste libro magmático, pero moi minucioso. Moitas gracias por estar aquí e, bueno, agradecerte que estés, pasarte la palabra y preguntarte cómo surgió esta pequeña gran enciclopedia, de alguna manera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Javier y a Xavier por sus intervenciones. Como les contaba, ahora soy estudiante de lengua portuguesa, entonces estoy practicando y noto que progreso bastante
en mi comprensión progresas adecuadamente. El portugués es más difícil, pero bueno, pero ayuda a todo, ¿no? Fíjate que me alegro mucho de que haya citado un nombre que no he visto citado en ningún momento en todas las cosas que he hecho sobre este libro, que es el nombre de Umberto Eco, ¿no? Cuando yo empezaba a ser estudiante de periodismo, carrera desdichada que dejé de inmediato, yo leí un libro que se puso de moda entonces, que se llamaba Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, ¿no? Es un libro que me hizo una impresión formidable, ¿no? Y un libro me hizo una gran impresión, entre otras cosas, porque era la primera vez que yo veía que a los productos de la cultura popular, al cómic, a la publicidad, a las canciones de consumo, se le aplicaba un rigor en el estudio como el que se puede aplicar a una obra clásica o a un cuadro, ¿no? Entonces yo los análisis que hacía Umberto Eco, por ejemplo, de Charlie Brown, de las historias de Charlie Brown, o de los tebeos americanos, o ese tipo de cosas, a mí me influyó mucho, ¿no? Porque me hizo darme cuenta de que en el espectáculo del mundo contemporáneo, es decir, en el espectáculo de las cosas que se supone que no tienen valor estético ni literario, hay cosas que es muy importante investigar, ¿no? Yo recuerdo esos análisis que él hacía, ya digo, parecía que estaba estudiando a un pintor del 480, pero estaba estudiando a Charlie Brown, ¿no? Y eso me impresionó mucho, ¿no? Y siempre he sido muy maniático de fijarme en la publicidad, ¿no? De fijarme en los anuncios y en todo eso. A veces me ha pasado una cosa, varias veces, y haciendo investigaciones o búsquedas para libros que yo he escrito, para otras novelas, he tenido que buscar en los periódicos, ¿no? Los periódicos del pasado, ¿no? Y cuando uno lee un periódico del pasado, hay que leerlo en papel por una razón que voy a decir, porque en papel está la publicidad. Entonces tú lees un periódico, por ejemplo, de 1936, o de 1969, ¿no? O de 1968. Entonces tú lees la noticia que vas buscando, ¿no? Vas buscando una noticia pues sobre la guerra civil o sobre el asesinato de Martin Luther King, una cosa así. Y tú estás leyendo y bien, te informas. Pero vuelves la página y ves un anuncio, y en ese anuncio, misteriosamente, está contenida la época. Mucho más que en cualquier otra cosa, ¿no? Cuando yo investigaba para escribir la novela anterior mía, como La sombra que se va, tenía que leer las revistas americanas de los años 60, ¿no? Que es una novela que trata de eso, del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, del asesinato de Martin Luther King y tal, ¿no? Entonces iba a buscar la revista Life. En la revista Life había reportajes estupendos sobre todas estas cosas. Pero al mismo tiempo que había esos reportajes, yo veía los anuncios de página entera. Y en esos anuncios, de pronto descubrí que había algo que estaba muy relacionado con el mundo que yo quería contar. Porque el asesino de Martin Luther King era un hombre que era un lector de literatura de baja calidad, de novelas policíacas, de novelas de espías, y era un hombre obsesionado con una masculinidad, con la masculinidad de los años 60, ¿no? Entonces yo veía esos anuncios, y en esos anuncios me di cuenta de que los años 60 fueron la edad de oro de la tontería masculina. Es decir, nunca en la historia de la humanidad una especie, un grupo humano ha sido tan halagado como el varón en esa época. ¿Por qué? Probablemente porque la libertad llegó antes que la igualdad, ¿no? Entonces tú veías que todos los anuncios de tabaco, que había muchísimos, los anuncios de whisky, los anuncios de coche, todos los anuncios consistían en un varón extraordinario, de un atractivo al cual las mujeres le rendían homenaje, ¿no? De una manera que ahora resulta inverosímil, ¿no? Recuerdo un anuncio de una colonia que se veía un piloto que estaba en lo alto de la escalerilla de un avión y varias mujeres subían por la escalerilla prácticamente en celo porque el piloto se había puesto una cierta colonia que no recuerdo ahora cuál era, ¿no? Entonces, realmente la publicidad, ese mundo de los anuncios, de los eslóganes, entonces, en ese mundo está contenido algo que es la esencia de una época, de una manera muy poderosa. E igual si habéis visto, para saber cómo era una época del pasado, no puedes ver buenas películas, tienes que ver malas películas.
que las buenas películas solo retratan el mundo del autor, mientras que las malas películas, como el autor no tiene talento, retratan la realidad, ¿no? Si tú quieres saber cómo era España en 1970, tienes que ver No deseará al vecino del quinto, ¿no? O Pepe, o Lo verde empieza en los Pirineos, o Vente a Alemania, Pepe. ¿Por qué? Porque hay una parte de la realidad que el arte no sabe recoger o no se atreve a recoger. El arte es demasiado selectivo, igual que la literatura, ¿no? Entonces a mí siempre me ha atraído mucho el ver cómo hay eso, en esa zona de la vulgaridad, de lo trivial, de lo efímero, en eso hay algo que es fundamental y que tiene que ser observado, ¿no? Esto es una teorización sobre algo que empezó de otra manera, ¿no? Que empezó simplemente como el resultado de una especie de fascinación o de manía de anotar cosas o de fijarme en el mundo que tenía cerca. Yo estaba es curioso porque yo cuando empecé a hacer lo que acabó siendo este libro, yo estaba haciendo otra cosa. Yo estaba haciendo una novela. Yo había escrito una novela y la había escrito entera, ¿eh? La había escrito a mano, cosa que no había hecho antes. Había escrito la novela completa a mano en varios cuadernos y me disponía. Era una novela bastante amarga porque era como una crónica de una especie de derrumbe psicológico, ¿no? Entonces yo tenía esa novela escrita en los cuadernos y estaba empezando a pasarla al ordenador, ¿no? Y cuando estaba empezando a pasar la novela al ordenador me dio por tomar estos apuntes, ¿no? Yo iba siempre en bicicleta, pero empecé a ir andando porque, y lo cuento en el libro, porque si tú vas en bicicleta no puedes fijarte en las cosas, tú vas demasiado rápido, ¿no? Entonces empecé a simplemente a ir por ahí, a fijarme en lo que decía la gente, a leer los anuncios. De pronto hice un ejercicio que les recomiendo moderadamente, que es salir a la calle y leer todo mensaje con el que me cruzara. Todo mensaje, todo, ¿no? Desde uno que dice es reservado a bomberos, otro que dice no aparcar, otro que dice... Y hay un momento que yo lo cuento en el libro, que es un momento en el que empecé a fijarme en cosas que no... Empecé a fijarme, por ejemplo, en las figuritas, en las figuritas de los semáforos, ¿no? Son figuritas muy interesantes, ¿no? De pronto esas figuras así, ese tipo misterioso que camina, ¿no? Generalmente con un sombrero, ¿no? Y ¿este quién es, no? Empecé a fijar, y sobre todo me fijé en una cosa que me produjo una gran emoción, y lo cuento aquí, que es que iba un día por el barrio de Salamanca, en Madrid, pasaba por una zona en la que paso prácticamente a diario, y entonces vi esas señales, esos triángulos de señal de advertencia que se ponen cerca de los colegios para indicar que hay que bajar la velocidad, hay que ceder el paso porque hay un colegio, ¿no? Entonces se ve un dibujo que se ve un niño y una niña cogidos de la mano, corriendo, ¿no? Y debajo ponía la palabra recuerde, ¿no? Que no puede decir recuerde que hay un colegio y tal. Y lo que me ocurrió es que me emocioné de pronto, porque vi a ese niño y esa niña y el recuerde, y me parecía como que estaba volviendo al mundo de los cuentos, ¿no? Que hace un niño y una niña cogidos de la mano, ¿no? En una señal de tráfico. Y esa palabra, recuerde, ¿no? Es decir, ¿recuerde qué? Parecía que me estaba diciendo a mí que recordara, ¿no? Y eso fue como un disparador, ¿sabes? Entonces empecé y fui dejando el libro que estaba escribiendo, lo fui dejando, y me dediqué a esto un poco de manera absurda, ¿no? Porque realmente no sabía lo que quería hacer ni lo que estaba haciendo, ¿no? Lo que ocurrió fue que las cosas iban llegando y yo las aceptaba, ¿no? Y empecé a apuntar las cosas que veía. Me di cuenta de que al principio me las quería aprender de memoria, ¿no? Oía una frase por la calle y iba por el camino diciéndomela para que no se me olvidara, ¿no? Pero luego me di cuenta que eso no era efectivo, porque se te olvida casi todo, ¿no? Entonces empecé a ir con el móvil, cada vez que cuando oía una frase interesante, yo me la decía a mí mismo y así la guardaba, ¿no? Porque a veces son frases que son muy, muy llamativas, que tienen mucho misterio, mucho atractivo, ¿no? Y empecé haciendo eso. Luego empecé a copiar anuncios y a copiar letreros. Empecé a ver, porque en Madrid, yo no sé aquí, pero en Madrid y en otras ciudades españolas hay esos
cartelitos pequeños que ponen en los parabrisas de los coches, que son de anuncios de prostitución o de magos, ¿no? O de sabios africanos, ¿no? Entonces son anuncios, dice esto, empecé a recoger todo eso, ¿no? Mago, el maestro no sé cuánto, te salva, te resuelve todos los problemas del amor, ¿sabes? Dice, entonces, ¿qué mundo hay ahí, no? Esos anuncios que ponían señoritas asiáticas, ¿no? Decía, 20 minutos, 20 euros, 30 minutos, 35 euros. Y yo pensaba, digo, ¿esto cómo lo medirán, no? Tendrán como un taxímetro, ¿no? Tú estás un taxímetro o lo que sea, ¿no? Entonces, y luego me fijé también en otra cosa. Yo hacía mucho tiempo que no fumaba, ¿no? Y como lo recogía todo, empecé a recoger paquetes de tabaco. Cogía un paquete de tabaco por el suelo y entonces empecé a fijarme en los mensajes atroces que hay ahora en los paquetes de tabaco, ¿no? Cuando yo fumaba un paquete de tabaco era una cosa elegante, ¿no? Un diseño muy bonito, ¿no? Y ahora son esos mensajes atroces, ¿no? Con fotos de gente con tumores y hay una foto de uno que está así contraído y dice, fumar provoca impotencia. Son como unas amenazas terroríficas, ¿no? Fumar mata, ¿no? Ese eslogan tremendo, ¿no? Fumar mata, ¿no? Y un día, por casualidad, estaba recortando las dos palabras y fumar mata, me di cuenta de si le quitaba a fumar, le quitaba la R final, se convertía en otra cosa, decía fuma, mata, ¿no? Que era como una orden como de psicópata, ¿no? Fuma, mata, ¿no? Y así fue. Entonces me di cuenta también que era importante no solo copiar los textos, sino recortarlos. ¿Por qué? Porque la tipografía añade un sentido, ¿no? La tipografía es como una voz, ¿no? Y así fue. Y eso me llevó también a ponerme a escribir notas como de diario, ¿no? Notas a partir de frases publicitarias, ¿no? Algunas frases publicitarias que eran muy sugerentes. Hay una de Idealista que dice, dibuja donde quieres vivir, ¿no? Muy bonito eso, ¿no? Porque te están diciendo cosas, están saqueando el lenguaje de la poesía, ¿no? Te dice, ¿cómo dibuja donde quieres vivir? Eso es una invitación importante, ¿no? O cosas así, ¿no? O frases o titulares, de pronto, ¿no? Dice, decapita a su madre, mata a su madre, corta la cabeza a su madre y va con la cabeza bajo el brazo a un supermercado, ¿no? Esos titulares que se ven en el periódico, o titulares completamente imbéciles, ¿no? Como uno que mi editora que está aquí le pusimos mucho cariño, porque un titular que dice lo siguiente, dice, Scarlett Johansson inaugura una tienda de palomitas gourmet en París, ¿no? Dices, ¿cómo tiene que estar el mundo de la prensa para que eso sea una noticia, ¿no? Que Scarlett Johansson inaugura una tienda de palomitas gourmet, ¿no? Y era la época también del atentado de Niza y de los Pokémon Go entonces tú mirabas el periódico y realmente yo me di cuenta que si recortaba los titulares y los ponía juntos, el resultado era como una especie de poesía apocalíptica. Y así fue saliendo, ¿no? Creo que traías un PowerPoint, ¿no? No, yo no. ¿No? Sí, lo pongo. Sí. Lo pongo ya. Bueno, no, podemos seguir, ¿no? Seguimos hablando, ¿no? sí. Sí. Al hablar esto, el otro día estuve viendo en Madrid la exposición de Warhol, que estaba, por cierto, llena de masas, ¿no? Y Warhol, en este sentido, a mí siempre me ha creado una inquietud, porque por un lado es un hombre que parece banal, es decir, una lata de tomate, coge las cajas y hace la escultura con brillo, son figuras, como comentas, convencionales, pero hay algo en él que yo no logro detectar ese interés, es decir, no sé si lo rechazo o si lo acepto. Era un poco plantearte a ti, que estás muy metido en el mundo también del arte, esta cuestión de Warhol, porque fue realmente uno de los que puso primero el dedo en la llaga a nivel icónico en el arte, pintando simplemente una lata de tomates. Era plantearte esta cuestión warholiana. Lo que pasa es que cuando llega lo de Andy Warhol, ya venía de antes, es decir, que Warhol lo que hace es universalizar y comercializar con gran astucia comercial y, a mi juicio, no tanta estética, ¿no?
hace algo que el arte está haciendo, el arte y la literatura empezaron a hacer muy pronto en el siglo XX, que es tomar algo en apariencia que no tiene ningún valor y de pronto darle una torsión y que eso muestre belleza. ¿Por qué? Piense, por ejemplo, para mí hay una de las obras grandes, hay dos grandes obras del siglo XX que les voy a contar aquí. Hay una de ellas que es un caniche de Picasso. Es una escultura, podemos llamarlo escultura, de un caniche de Picasso. Tú lo ves y ves que es un caniche blanco con sus ojos, ¿no? Con las orejas, con el pelo lanudo y tal, y te fijas, y ese caniche es una servilleta de restaurante barato, retorcida, y a la que con un cigarro Picasso le hizo los ojos y la boca, ¿no? El efecto es un caniche, pero es un caniche hecho a partir de la basura. Hay otra cosa fundamental de Picasso también anterior, ¿no? Que es la cabeza de toro, esa cabeza de toro que está hecha con un sillín de una bicicleta y sobre el sillín de la bicicleta un manillar. Esa luego la hizo en bronce y a mi juicio la estropeó. Pero el collage físico, ¿no? Tú pones un sillín de bicicleta y encima del sillín de bicicleta pones un manillar. Y en ese momento se produce una transmutación tremenda, que es que ese sillín y ese manillar se convierten en una cabeza de toro. Pero una cabeza de toro mitológico, ¿no? Eso ha estado en el arte desde el principio del siglo XX, ¿no? Esa idea de aprovechar lo que hay por ahí, ¿no? De Joseph Cornell recogiendo cosas por la calle, ¿no? Paul Klee o Joaquín Torres García. Joaquín Torres García era hijo de su familia tenía un almacén de carpintería en Montevideo. Entonces él se había criado recogiendo trozos de madera y cosas así. Y él hacía juguetes para sus hijos recogiendo trozos de madera del suelo. Hay una belleza muy profunda en eso, porque eso lo que hace es mostrarte que la mirada creativa puede tomar lo más común y convertirlo en algo extraordinario. Es como un fotógrafo, es como los grandes fotógrafos, como, pues no sé, como Diane Arbus o como... ¿Qué hace un gran fotógrafo? Un gran fotógrafo lo que hace es que toma algo completamente trivial que todo el mundo ha visto continuamente y se fija en ello y lo convierte en algo excepcional. ¿Por qué? Porque la realidad es excepcional. El arte, yo creo que para lo que sirve es para que... El arte no es para que nos muramos de narcisismo pensando lo sensibles que somos porque nos gusta un cuadro de Warhol o porque nos gusta... El arte es una cosa, es una herramienta cognitiva fundamental del ser humano, ¿no? Antes tú hablabas de eso, de leer cartas. Yo cuando salgo de ver una buena exposición, veo el mundo, mi manera de ver el mundo ha sido modificada. Tú sales de ver una exposición de un gran pintor, ¿no? De Hopper y tú te fijas en el mundo de otra manera. Yo recuerdo que una vez que estaba en el Thyssen en Madrid y fui a ver uno de mis cuadros favoritos, que es la Santa Catalina de Caravaggio, ¿no? Que es esta mujer. Fíjate que volvemos luego a convertir lo vulgar en extraordinario. Tú sabes que esa modelo que son los cuadros de Caravaggio era una prostituta amiga suya, ¿no? Se llama Fili de Malandroni. Y él la pintaba como la Virgen, como porque la tenía allí a su disposición. Y tú ves esa Santa Catalina de Caravaggio, que es esta mujer con su cara de mujer, con su pelo rojo, una mujer joven, muy carnal, muy física, ¿no? Muy atractiva, ¿no? Que él la convierte en una santa. Esa manera en la que él contempla al ser humano, cuando tú sales del museo, mira a la gente por la calle de otra manera. Entonces, yo creo que una parte del arte del siglo XX ha hecho eso, ha sido fijarse en lo vulgar, fijarse en la belleza de lo vulgar, ¿no? Como tantos compositores que han aprovechado cancioncillas de nada para convertirla en maravillas, ¿no? Sí, yo estaba pensando que lo que hablabas, que claro, aquí hay una idea de convertir en arte lo banal, lo insustancial muchas veces, pero también hay otra idea, claro, en el libro que lo haces tú, convertir casi el desecho
lo que se destruye en literatura, por otra parte. Es decir, la creación a partir de la no creación. También hay esta idea. Y a través de esto, después hay otra idea que enlazas, es que sobre este tema hay muchas ideas que rebotan a lo largo de la obra, que es también tu mirada crítica con lo que se desecha. También está esa mirada ecológica, como tú dices, cojo los paquetes, tal, pero hay toda esa idea, en un momento determinado dices que, bueno, aparecen muchas imágenes, hay muchas imágenes tremendas en el libro, como la de la ballena, que aparece una ballena, la coges de una noticia, esa ballena, cuando la abres, está llena de plástico, ¿no? Entonces, claro, sí. hay las dos vertientes. Te quería preguntar por esto, sí. Sí, es decir, igual que el artista plástico recoge trozos, cosas que nadie quiere y lo convierte en... Yo conocí a un biógrafo de Picasso, se llama Pierre Dex, y él me contó una cosa, que él lo había tratado mucho a Picasso, y él me dijo que, y se paseaba mucho, Picasso iba por la calle, iba mirando el suelo siempre, ¿no? Y entonces cogía del suelo y de pronto se inclinaba y cogía una tuerca o cogía un trozo de madera o cogía un alambre, ¿sabes? Y con eso hacían... y eso, claro, uno piensa que el arte es una cosa creada por seres sublimes, completamente ajena a la realidad. Y el arte verdadero es algo que está en la vida cotidiana de todo el mundo. Yo soy muy admirador de un gran pintor, de un pintor francés que es Jean Dubuffet, que este hombre fue el que descubrió lo que llamó él el art brut, ¿no? Que es el arte de las personas con trastornos mentales, de las personas que no saben, que no tienen formación ninguna, ¿no? Y él decía una cosa que a mí me parece definitiva. Dubuffet dice: el arte es tan importante como el pan. Sin pan una persona se muere de hastío, se pone de hambre, y sin arte una persona se muere de hastío. Y el arte, claro, el arte no es el arte que está en las galerías necesariamente. El arte es la experiencia de percibir el mundo en toda su intensidad estética, ¿no? Y él decía, Dubuffet dice, hay gente que hace arte fumando, ¿no? Hay gente que hace arte haciendo un plato de... Mi padre, que era hortelano y vendía en un mercado, mi padre tenía un sentido estético extraordinario a la hora de organizar sus frutas y sus hortalizas en su puesto. Lo hacía con una conciencia estética intuitiva enorme, ¿no? Si te parece, Javier, sí, como ejemplo de todo esto, puedo leer uno de los poemas que yo hice, que me parece que puede ser revelador de este procedimiento, ¿no? Este poema que van a oír está hecho en el verano de... ¿Se oye? Que es La noche de las bestias. Sí. Sí, lo tenéis en la página 2, si queréis seguirlo o oírlo. Este es un poema que está hecho en el verano de 2016, cuando el atentado de Niza y todo eso, ¿no? Y está hecho simplemente a base de recoger titulares y anuncios y ponerlos uno detrás de otro, ¿no? Se llama La noche de las bestias. La noche de las bestias es un anuncio, viene de un anuncio, ¿no? De un anuncio que era del Zoológico de Madrid para animar a la gente a ir al zoo de noche, ¿no? Y dice así: La noche de las bestias. Asesina a su madre anciana en martillazos en Madrid. La guerra sucia vuelve a sobrevolar Colombia. Un centenar de fallecidos al derrumbarse una iglesia nigeriana. Un hombre se suicida con productos químicos intoxicando a los policías que descubrieron su cadáver. 80 delfines mueren al sol en una playa de Florida. Un ciervo irrumpe en un restaurante y provoca el caos. Asesinos sin cara acorralados en Mosul. Encuentran a una mujer encadenada como un perro. Al menos 20 muertos en un atentado con coche bomba en Mogadiscio. 2 niñas kamikazes se inmolan en un mercado de Nigeria. Un vigilante abofetea a una joven en la puerta de una discoteca. Maestra encarcelada por meter a un alumno en un cubo de basura. El verano más caluroso registrado nunca. Niña de 12 años muere de un coma etílico. Detenido por estafa un cirujano plástico cuando se operaba a sí mismo el pene. Adviento de terror en el Oriente Próximo. Dormía con harapos envolviéndole el cuello para no ser devorado por las ratas. La supernova más brillante de la historia en realidad fue un cataclismo cósmico. Fallece un cantador flamenco japonés.
el terrorismo golpea el corazón de los cristianos coptos en Egipto. 23 muertos por la explosión de una bomba en un templo repleto de fieles durante la misa del domingo. Le arranca la nariz de un mordisco a la ex de su novio en una discoteca. El grupo armado Halcones de la Libertad de Kurdistán asume la autoría del atentado suicida que en la noche del sábado costó la vida a 39 personas en las inmediaciones de un estadio en Estambul, a la salida de un partido de fútbol. Egipto se lanza a la exportación de cocodrilos. Descubren un templo dedicado al dios del viento en Tlatelolco. Desmantelan la mayor red mundial de tráfico de órganos humanos. Mueren 45 ballenas varadas en las costas de la India. La basura inunda las grandes ciudades. Evacuada por orden del gobierno chino, una ciudad de 9 millones de habitantes. Mueren miles de gansos envenenados en un lago tóxico en Montana. Científicos noruegos encuentran 30 kilos de bolsas de plástico en el estómago de una ballena muerta. Los días en la Tierra son cada vez más largos. ¿Pasa el futuro sexual de la humanidad por las relaciones carnales con robots? ¿Por qué hay hormigas aladas en otoño? ¿Qué harías si supieras que el amor de tu vida se ha ensuciado las manos derramando sangre? Para mí, no sé, te iba a preguntar, hay muchos ecos, transportado muchos años después, para mí, a Poeta en Nueva York, Claro. de Lorca, aquí, ¿no? Te quería preguntar... Es curioso, y yo cuando lo leía pensaba en Whitman también. Sí, Bueno, sí, tiene que ver, claro. Claro, entonces, si os fijáis, uno vas escogiendo cosas que te llaman la atención por diversas razones, ¿no? Y aunque tú las vas escogiendo un poco al azar, pero esas cosas van cobrando forma, van dando forma a una visión del mundo. Entonces yo pensé en ese principio de verano en el que estaba como jugando, ¿no? Porque además también hay que valorar el hecho de que yo estaba como de vacaciones, ¿no? Entonces no tenía ninguna obligación, no tenía ninguna responsabilidad, no tenía casa, no tenía nada, porque estaba mudándome. Entonces vivía como un salvaje prácticamente, ¿no? Y entonces las cosas iban llegando así, ¿no? Iban llegando de esa manera. Y poco a poco me di cuenta de eso, de que había como que se formaba una especie de argumento, se formaba una trama, que era la trama de un tiempo de confusión en el cual las cosas no pueden contarse de manera ordenada, porque no hay manera de crear un discurso homogéneo para todo, ¿no? Entonces se me ocurrió un disparate, que lo consulté con un hijo mío que me disuadió, que es hacer un libro, estrictamente todo un libro completo que fuera como un poema épico, pero solo a partir de titulares, de anuncios, de trozos de periódico, ¿no? Hacer un libro así, ¿no? Claro, eso es disparatado, pero me quedó la idea, y la idea se la atribuí a un personaje que sale en el libro, ¿no? Es decir, pensamos en cada época, cada cultura hace arte o lo que sea con los materiales que tiene a mano, ¿no? Los templos mesopotámicos están hechos con ladrillos porque lo que había en Mesopotamia era arcilla, ¿no? Yo pensé, ¿qué es lo que nosotros tenemos más a mano, no? Lo que tenemos más a mano es la basura, porque estamos rodeados de basura, estamos produciendo... Un día estaba en el aeropuerto, tenía que viajar a un sitio y se me ocurrió una cosa, que es pensar en dibujar el rastro de basura que va dejando cada persona, ¿no? Imaginaos que en vez de tirar las cosas que ya no usamos, que fueran quedando, las fuéramos dejando, y nosotros seguimos adelante y vamos dejando como una fila, ¿no? Entonces ahí estarían todas las botellas de agua que has tirado, todos los paquetes, todas las fundas de sándwiches que has tirado, toda la basura que tú has generado, la basura inorgánica que has generado a lo largo de tu vida, que se convirtiera como en el museo de tu propia vida, ¿no? Es decir, en vez de estos museos que hay, la casa museo de no sé quién, ¿no? Imaginaros, eso sería extraordinario, ¿no? La casa museo de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, en esa casa museo estaría toda la basura que hemos generado, todas las colillas de los cigarros que no hemos fumado, las pajitas de refrescos que hemos usado y tirado, creando un problema enorme para los animales marinos, ¿no? Todo ese rastro que se va dejando, ¿no?
pero claro, son ideas un poco delirantes, claro. Y esas ideas delirantes llevan efectivamente a García Lorca, al poeta de Nueva York, ¿no? Que es también una visión de la ciudad, del impacto de la ciudad sobre una persona, de la ciudad capitalista, ¿no? Y a Walt Whitman, ¿no? En Lorca hay una parte más de tragedia, más de pesadilla, y en Whitman hay una parte de celebración. Pero también yo quería, es decir, si tú te paseas por la ciudad y vas mirando la vida, de manera inevitable también hay una parte de celebración. Claro, porque hay mucha belleza también. Entonces tú no puedes ser solo como una especie de profeta iracundo que va riñéndole a todo el mundo, ¿no? Si tú eres honrado y tienes los ojos abiertos, tú vas viendo también la cantidad de belleza y de la cantidad de historias magníficas con las que te vas cruzando, ¿no? Yo empecé a notar historias que me contaba la gente, ¿no? Historias que hay una historia muy cerca del principio, que es una historia que me contó un sobrino mío de cuando murió su madre ahogada, ¿no? Entonces yo esas historias las iba anotando, pero yo no sabía si me iban a servir o no, pero todo iba cobrando una forma que tampoco había que imponer nada, ¿no? Pero era una cosa que iba llegando, ¿no? Una cosa que yo quería preguntarte, porque me parece muy interesante en la obra, es el tema del paseante, el flaneur, pero un flaneur en un sentido profundo, que tú hablas además, evocas mucho a Baudelaire, a Poe, a Walter Benjamin. Es decir, claro, nosotros no dejamos de ser una criatura con unas cámaras incorporadas y unos elementos de audición. Entonces, era preguntarte esta cuestión, el paseante en la gran ciudad, con todo lo que implica, porque realmente hay poca gente que pasea en ese sentido estricto, es decir, nos movemos muy rápidos al trabajo, recogemos a los niños, tal, pero esa mirada, como haces tú, de repente, bueno, voy a salir sin prejuicios, yo soy esta criatura que tiene estas percepciones y ahí de repente aparece otro mundo fascinante. Era plantearte todas estas cuestiones del paseante, de esa mirada que se ejerce la ciudad como gran bosque de símbolos, como decía de alguna manera Baudelaire también. Sí, hay una cosa ahí que es que el escritor, muchas veces yo alguna vez he ido por la calle y me he preguntado, ¿esto cómo se cuenta, no? Que es una ambición que uno tiene, si tienes esa vocación o esa disposición de contar las cosas, ¿no? Yo voy por la calle, hay veces que uno se pregunta, ¿esto cómo puedo contarlo, no? Recuerdo una cosa que sale en el libro, que es una vez que iba con mi grabadora y me paré por casualidad junto a una señora gitana que vendía melocotones, ¿no? Y la señora hacía un monólogo extraordinario, ¿no? Era muy repetitivo, con variaciones menores, pero siempre era distinto, ¿no? Melocotones de Aragón, niña, los melocotones, mirad qué melocotones más buenos tengo, niñas, comed fruta, los melocotones de Aragón, tan ricos, ¿no? Parecía un músico improvisando sobre un tema muy sencillo y encontrando improvisaciones. ¿Eso cómo lo cuentas? Pues lo puedes contar, por ejemplo, tú no tienes que inventar nada, tú lo que haces es que lo grabas y lo pones. ¿Cómo cuentas? Tú sales a la calle, ¿no? ¿Cómo cuentas la sensación de tanta gente con la que te vas cruzando? ¿Cómo cuentas las personas en las que ves, ¿no? Cada una en su mundo, cada una con su teléfono, con su historia. ¿Eso cómo se cuenta, no? ¿Cómo se cuenta que es una mañana bonita, que que ha llovido a lo mejor por la noche? Que eso, pues claro, muchas veces el escritor, el artista se tira por lo que es más fácil, que es lo imaginario, ¿no? Lo imaginario siempre es más fácil, ¿no? Tú piensas, hay una cosa que dice el pintor Antonio López, ¿no? Y dice, los artistas se han fijado en la realidad muy pocas veces en la historia, ¿no? Piensa, hay un momento en la historia de la literatura que al comienzo del siglo XIX, cuando Thomas de Quincey escribe las confesiones del comedor de opio inglés, ¿no? De Quincey está en Londres, está fumando opio, es una cosa tan moderna, es un libro que es el primer libro que trata de una adicción, es la crónica de una adicción a una droga dura, ¿no? De Quincey está en Londres y quiere contar la sensación de ir por la ciudad bajo el efecto del opio y los recuerdos que eso le trae, ¿no? Y entonces ve la ciudad
tal como empieza a ser la ciudad moderna entonces, que es una ciudad que empieza a estar llena de ruido, de coches de caballos, de olores desagradables, claro, y luego que cuando anochece ocurre una cosa inusitada por completo, y es que llega la noche pero no se apaga la ciudad, porque se ha inventado la luz de gas. Nosotros ahora pensamos nosotros ahora creemos, con esta cosa que tenemos de condescendencia hacia el pasado, que solo ahora la tecnología tiene influencia definitiva sobre la vida. Pero la sensación que tuvo que ser, de pronto, para la generación que vio llegar la luz de gas, imagínense lo que sería de pronto salir a la calle de noche y que no fuera de noche, que todo estuviera iluminado, que hubiera de pronto escaparates, que se pudiera estar hasta medianoche comprando, ¿no? Entonces, De Quincey va por la ciudad y quiere contar eso, ¿no? Y eso que tiene que contar es una cosa extraordinaria, porque eso no ha sido contado nunca, eso no ha sido visto nunca, no ha habido nunca un escritor que haya contado eso, que haya mirado eso. Al mismo tiempo, Walter Scott está escribiendo sus novelas, y Walter Scott está escribiendo novelas que se desarrollan en la Edad Media. ¿No? Claro, escribir una novela sobre la Edad Media, con perdón, tiene, a mi juicio, menos dificultad que escribir sobre lo que está pasando delante de ti, porque no tienes ningún agarre cultural, es un material que es muy crudo, ¿no? Es como cuando Cervantes se pone a contar cómo es una venta en España del siglo XVII. A nosotros se nos olvida que Cervantes lo que está haciendo es contar algo que no forma parte de la literatura, que es algo completamente nuevo, porque la literatura no se ha ocupado de eso, ¿no? Entonces, estos escritores Baudelaire, hay un momento en el Spleen de París de Baudelaire en el que él cuenta la sensación de cruzar un boulevard y morirse de miedo porque va a ser atropellado. Claro, antes no había bulevares. Los bulevares son una cosa nueva. Cuando hay un bulevar es cuando el tráfico puede hacerse muy rápido. Entonces, este hombre está contando algo que es nuevo, que es que tú vas a cruzar y te pueden atropellar. Esa gente está queriendo contar lo que no ha sido contado antes. Es como cuando un impresionista se pone a pintar el humo de una locomotora. Nadie ha pintado el humo de una locomotora hasta ese momento. Entonces tienes un problema y dices, ¿esto cómo se cuenta? Claro, tú luego lo ves, el cuadro en un museo siglo y medio después, y dices, qué bonito, ¿no? Esto es impresionista, sí. Pero en el momento, ¿cómo se cuenta eso, no? Es que yo este libro lo que le veo muy interesante es que de alguna manera hace como una pedagogía de los sentidos y de enseñar a mirar y de estar alerta sobre nuestro mundo. Es decir, eso que ahora, por ejemplo, describir una hamburguesería, un sitio, pues realmente exige una mirada muy distanciada para poder verlo. Yo lo que quería plantearte es, en este ejercicio impresionante de captación de esto, y tú que eres una persona que tanto vienes del mundo de la letra impresa, de la palabra, del logos, como de la imagen, es un poco lo que comentaba antes, esta relación entre la imagen y la palabra, que es un tema muy polémico, muy complejo, pero que yo en esta obra me daba cuenta de que realmente estamos mucho más sumergidos en la palabra de lo que creemos, incluso en momentos que no creemos, porque yo, ya digo, a los días posteriores tal, iba por la calle y me voy fijando en todo. Era plantearte esta cuestión de la imagen, la palabra, en este momento en que hay unos cambios de civilización, culturales, epistemológicos muy, muy intensos. Pero es que nunca ha habido más palabras por la calle, ¿no? Tú vas por la calle y todo lo que hay son palabras, ¿no? Es como ir por la Alhambra y ver esas paredes que están todas llenas de letreros de poemas en árabe, ¿no? Tú vas por la calle, hasta hay palabras en el autobús. Pasa el autobús y en el autobús hay unas palabras, ¿no? Estás continuamente viendo palabras en el teléfono, ¿no? Estás leyendo continuamente. Es decir, es un mundo de la palabra escrita, es un mundo de la palabra escrita, claro, mezclada con la imagen como ha sido siempre. También hay otra cosa que para mí era importante rescatar, que es decir, igual que el mundo de la publicidad y del ruido usa todas las palabras más bellas que hay, ¿no? Hay una tarea nuestra que es rescatar las palabras para contar, para usarlas en contar la verdad y la belleza, ¿no? Es decir, también hay una voluntad de buscar un refugio, de buscar un escondite, ¿no?
Si os parece, puedo leer un trozo que es una alternativa a eso, que es una cosa con la que se encuentra uno continuamente en la publicidad y en todo esto, mejor decir, no, pero está, pero aquí, es el hecho de la comercialización de la belleza, ¿no? Es decir, hay una gran hipocresía, porque al mismo tiempo que se comercializa la belleza, tiene que darse mensajes superficialmente feministas, ¿no? Entonces tú ves las revistas de moda, las revistas supuestamente femeninas, ¿no? Que tienen una cosa muy curiosa que yo leí mucho mientras hacía el libro y que me servía mucho, que era leer el horóscopo de las revistas femeninas, ¿no? De ahí saqué algunas frases, ¿no? Vas a causar pasiones volcánicas, cosas así, ¿no? Yo lo recomiendo mucho, esa lectura. Además hay una cosa que es muy sospechosa, y es que en las revistas masculinas no hay horóscopo, ¿no? Eso no sé si se han fijado. Pero tú lees las revistas femeninas, ¿no? Que todas tienen siempre un reportaje súper feminista, ¿no? Ahora en el Vanity Fair hay una portada que ya el colmo de la hipocresía, que es una foto de una chica en bragas, así sujetándose los pechos, ¿no? Y que se le desbordan, y dice una frase que dice: ya era hora de que los hombres empezaran a pagar sus abusos o no sé qué. Dice, hombre, o pone el titular feminista o pone a una mujer medio desnuda para ¿no? Entonces hay como ese comercio permanente de la belleza, ¿no? Y entonces a mí una cosa que me atraía era defender la belleza común, la belleza de las personas normales, porque igual que hay mucho más arte en la calle o en cualquier sitio que en muchos museos y en muchas galerías, también hay mucha más belleza en la gente común, ¿no? Y también quería hacer algo que era el retrato de la belleza o de la ternura que dura, ¿no? El retrato de personas concretas, ¿no? Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se cura uno de toda esta locura? Uno se cura fijándose en las personas reales, ¿no? Y disfrutando de lo real, ¿no? Entonces hay un capítulo en el libro, un fragmento que está encabezado por un titular que es de la Caixa, concretamente, que dice: te acompañamos donde otros no pueden, ¿no? Con esa sugerencia que tiene siempre. Y hay un retrato de una mujer, ¿no? Tiene un sentido inmediato y práctico de la belleza. Lo ejerce en todo lo que dice y en todo lo que hace. En la ropa que se pone y en el modo en que a veces se desordena el pelo con las dos manos para darle volumen. En cada una de las cosas necesarias que va adquiriendo para proveer la casa y en las que erige para decorarla. No deja nada al azar, y sin embargo el efecto general es de una naturalidad equilibrada que se respira, de manera consciente o no, en cada espacio modelado por ella, y que es tan suya y única como la limpia naturalidad que hay en todo lo que escribe y en lo que dice, en las conversaciones que establece rápidamente con los desconocidos, con los camareros o los dependientes de las tiendas, o los de la panadería en la que elige el pan o los croissants para el desayuno del día siguiente, con la misma atención con la que eligió antes las tazas, el mantel, el recipiente para la mantequilla. Tiene intuitivamente un sentido japonés de la belleza de las cosas y los lugares cotidianos, fluidez en lo formal, contención interior en la desenvoltura. Tiene en grado máximo el don de lo cercano y de lo concreto. Nada que sea abstracto o general la seduce. La intrigan esas personas que son muy sensibles para lo artístico del arte o para lo poético de los poemas, pero que no distinguen ni la belleza ni la fealdad en la prosa de la vida diaria, ni aprecian la poesía de lo real. Pero más aún la intrigan los benefactores de la humanidad, los adalides de las grandes causas, que en su vida personal son mezquinos y desconsiderados, los apóstoles del pueblo que maltratan al camarero que les sirve o utilizan el sarcasmo para herir a quien desprecian. Como quien es alérgico a la dosis mínima de una cierta sustancia, ella es alérgica al sarcasmo y se revuelve ante la burla hacia los que no pueden defenderse. Elige sus palabras, las que dice y las que escribe, con un escrúpulo de precisión y de delicadeza. Quiere decir con la máxima claridad aquello que le importa decir, pero no cree que la claridad tenga que ver con la crudeza, ni la veracidad con la agresión.
No es insensible nunca al dolor, sea quien sea, animal o humano, el que lo sufra. Su fortaleza de ánimo y su libertad de espíritu las ha ido consiguiendo a un precio muy alto. Ha tardado toda su vida en llegar a ser quien es, su vida y una gran parte de la mía. Pero en las fotos antiguas y en las filmaciones familiares, con los colores estridentes ya medio desvanecidos de los años 70, se ve que de niña ya era exactamente así. Bueno, es un homenaje espléndido. A mí me parece esto, llevado a la época actual, que aquí hay poemas, es un poema como lo podría hacer Quevedo de amor. Tú haces un poema en prosa de amor a muchísimas cosas, claro, de sí, yo tu tenía pareja. Mirando esta reflexión, que este nuevo género, esta nueva literatura, esta nueva voz que buscas. Sí, yo quería, cuando hacía el libro, cada fragmento quería que tuviera una unidad, como la que puede tener un poema, ¿no? Cuando se habla de poema en prosa parece que tiene que ser como más retórico, más adornado, pero yo quería que cada fragmento tuviera un principio y un fin, y que tuviera como que se sostuviera solo, ¿no? Como se sostiene un poema. Claro, una duda que tengo, que te quería preguntar cuando leía el libro y todo lo que nos estás contando es, todos estos materiales, porque tal como están dispuestos en el libro, si una vez que tú escribiste todos estos microtextos que alcanzan un sentido y tienen una unidad y una coherencia muy importante, si tú tuviste que hacer un proceso grande de ordenación del material, o si el material iba fluyendo y se iba acomodando a lo que... Claro, es una idea que se me planteaba cuando lo estaba leyendo, cuando acabé de leerlo. Bueno, eso fue tremendo, ¿no? Porque claro, yo no paraba. Ahora, si quieres, podemos poner un poco el PowerPoint, eso, lo que sea eso, porque ahí se ve, yo creo que mientras hablamos se puede ir pasando, ¿no? Se puede ir pasando. Sí. Porque ahí se ve una parte del proceso de creación, ¿no? Yo iba llenando cuadernos, ahí se ve un puñado de los cuadernos, ¿no? Y recortaba cosas y las pegaba, y eso sí tenía algunos principios que eran el principio de que cada cuaderno que empezaba tenía que escribirse por completo, ¿no? También por la cosa de no desperdiciar, de no tirar, ¿no? Empecé a escribir con lápiz, ¿no? Porque empecé a escribir a lápiz porque en un momento no tenía rotuladores, solo tenía un lápiz. Entonces me di cuenta de que escribiendo a lápiz era más, como que escribía de otra manera, ¿no? Y la cosa fue creciendo y creciendo sin yo ver yo no le veía como una forma concreta, ¿no? Sigue pasando, ¿no? Yo no le veía una forma concreta. Y según avanzaba, empecé a pensar que aquello tendría que ser algo, ¿no? Porque yo quería, esto está sacado esto es de un eslogan de una óptica, ¿no? Y entonces le puse ahí la foto de este personaje de Corea del Norte. Esta familia de Corea del Norte es fascinante, ¿no? Porque tienen un estilo de vestuario que son matadores, ¿no? Tanto el padre como el hijo, ¿no? Entonces yo, el cartón, el fondo es un cartón que me dieron, y sobre el cartón recorté esta cara de este tipo, y puse ese anuncio que es de eso, de una óptica, y dice, dime cómo miras, ¿no? Suena muy poético. Y no ve, aquí por ejemplo, ahí se ven porque hay muchos collages. Estos cartones que se ven, esos son de envoltorio de botellas de vino, de los envoltorios estos de cartón de las botellas de vino, que una vez que los despliegas son muy bonitos, ¿no? Entonces yo recortaba todo tipo de anuncios y de cosas de estas, ¿no? Creemos en la reducción del azúcar, ¿no? Te regalamos una experiencia, sácale el máximo partido, viajes inolvidables, ¿no? Todo eso, esa promesa permanente, ¿no? Esa especie de mayo del 68 incesante, ¿no? Nos mojamos por ahí. Nos mojamos por ti, ¿no? Una luciérnaga en la niebla, ¿no? Todo, eran como chispazos de poesía que iba recogiendo por ahí, ¿no? Entonces, llegó un momento en que Walter Benjamin, llegó un momento en el que pensé que podía hacer una trilogía, porque vi un anuncio que decía el regalo perfecto para ti. Y entonces cuando tomé ese anuncio, el regalo perfecto para ti, eso me hizo acordarme de un regalo de cuando mi padre me había regalado un reloj
cuando yo cumplí 11 años, ¿no? Y de otros regalos que me había ido haciendo mi padre. Y entonces ahí empecé a escribir capítulos sobre regalos de mi padre, ¿no? Pero claro, yo me di cuenta, digo, ¿esto dónde voy, no? Con todo este material, ¿no? Y mira, ¿no? Aquí también era el otoño y entonces todo empecé a recoger hojas de... Esto era en Nueva York, ¿no? Empecé a recoger hojas de ginkgo y de árboles otoñales allí en Nueva York y las pegaba también en el cuaderno, ¿no? Y no, este es otro anuncio yo creo que esto es de Apple, ¿no? El momento es ahora, toda esa basura verbal, ¿no? Y no sabía, pensaba que podía hacer una trilogía, y en un momento dado se me ocurrió que la forma que tiene ahora, ¿no? Que es una primera parte. La primera parte tiene un título que a mí me gusta mucho, que es un título de Catalana de Occidente, un anuncio de Catalana de Occidente, que dice la oficina de instantes perdidos, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Oficina de instantes perdidos, ¿no? Y luego el segundo, este es un poco social, ¿no? Porque este es de estos de, ¿cómo se llama? De Correa y todo esto, ¿no? Entonces dice, dinero al instante, potencial, ¿no? Soy nuestro orgullo, cosas así, ¿no? No, soy nuestro orgullo, dice ahí. El equipo perfecto. El equipo perfecto, ¿no? Y así encontré esa forma de dos partes, ¿no? Pero hay muchísimo más material, es decir, hay mucho material que yo no sé si lo utilizaré alguna vez o no, pero hay no sé, como más de 1000 páginas. No, aquí cogí estas peladuras, ¿no? De cuando tú le haces punta a un lápiz, y entonces le puse eso debajo y lo pegué con un plástico, ¿no? Son cosas que se me iban ocurriendo, ¿no? Y así me entretenía. Pero sí, el trabajo de darle forma, y claro, la forma que le das, al principio tenía que seleccionar muchísimo, ¿no? Y lo que pasa es que yo lo que quería era conseguir un efecto que es como ese efecto de los libros que no se han terminado. Sí, claro, te iba a preguntar por eso después, claro, es que es una obra en construcción, claro. Claro, entonces hay una cosa que uno siempre quiere hacer, que es mantener la libertad y la improvisación del proceso en el libro ya terminado, ¿no? Eso lo dice Virginia Woolf en su diario en un momento. Dice, ella se pregunta, ¿sería posible mantener la libertad y la frescura de un borrador en la obra ya terminada, ¿no? Es decir, esa cosa como de estar improvisando, como de cosas que se te ocurren, ¿no? Yo quería hacer eso, y también quería, y eso está dentro del libro, dejar la sensación de algo inacabado. ¿Por qué tiene que acabarse todo? ¿Por qué tiene que estar todo? Cuando yo era joven era muy partidario de las novelas policíacas, ¿no? Las novelas que tienen como una estructura matemática, ¿no? Que hay un misterio, hay un proceso de conocimiento, hay un final que lo cierra todo así. Y eso está muy bien. A mí me gustaría escribir una buena novela policíaca alguna vez. No, mira, esto de Martini, cogí un trozo de anuncio de Martini, dejé art y puse este cerdo aquí y este tío que está mirando, ¿no? Y puse aquí la frase esa de Pascal extraordinaria que dice, todas las desgracias del hombre le vienen de una sola cosa, que es no saber quedarse tranquilo en una habitación. Cosa que es bastante cierta. Sí, aprovechando que estamos viendo, ¿alguien quiere formular alguna pregunta? Es un poco el concepto de que estás hablando, un concepto que les pasa mucho a los poetas. Es decir, hace 15 días estuvo aquí Eloy Sánchez Rosillo y él tiene un poemario que va en construcción permanente, ¿no? No acuerdo ahora el título, pero van englobándolo, más poemas. Claro, ¿no? Es esa obra que, eso es bonito, que no tiene ¿verdad? final. Esa idea que tú vas viendo un libro que te parece que está viéndolo escribirse, ¿no? Que el lector está viendo escribirse el libro. Mira, esto se me ocurrió cuando estaba a punto de ganar Trump las elecciones, que estaba yo en Nueva York, y era cuando salió una superluna, ¿no? Y entonces yo puse recorté una superluna y puse encima una superluna que aparecía y encima que aparecía la cabeza amarilla de Donald Trump, ¿no? Es el amor por hacer las cosas. Y una cosa que descubrí es la belleza de trabajar con las manos, ¿no? Sí, claro, es otro tema que está muy presente, ¿no? El trabajo artesanal. Parece que ya solo tenemos que ser
un dedo que hace así en una pantalla lisa. Pero el ser humano es mucho más, ¿no? La mano, la conexión del cerebro y la mano es la maravilla del mundo, ¿no? Cuando tú ves cómo trabaja una persona que sabe trabajar con las manos, ¿no? Sea un pianista o sea un zapatero, o sea quien sea, un cocinero, eso es maravilloso, lo tangible, ¿no? Este es el panorama de todos los cuadernos, ¿sabes? Ahí están, por eso digo que aquí hay, ni se sabe todo lo que hay, ¿no? Pero curiosamente, sobre como veis, sobre la manada, ¿no? Entonces, lo que hice fue justaponer esta foto de estos individuos, ¿acordáis? Sí. De Navarra, ¿no? Con mensajes que son mensajes publicitarios que están a diario, ¿no? Y que son mensajes publicitarios que siempre alientan de manera subliminal o directa al abuso, a la desmesura, ¿no? Dice, disfruta el doble, prueba nuestros métodos, móntatelo, estabas deseando, todo lo que quieras, descárgate, ven a celebrarlo, rápido y fácil, ¿no? Los mensajes estos publicitarios hay una violencia muy grande, y cuando juntas esa violencia con la violencia real, de pronto salta otra cosa, ¿no? Las bestias están entre nosotros, ¿no? Y no sé, antes salían todos los cuadernos que tenías, y hoy continúas. Es que eso es difícil desengancharse, ¿eh? Claro, no. Porque el otro día, y yo espero que a alguno de ustedes les pase eso, que también se pongan a copiar cosas. El otro día vi uno que dice, el móvil cobra vida y se convierte en tu segundo cerebro. Eso es escalofriante, ¿no? Sí, pero es muy acertado, ¿no? Real. El móvil cobra vida y se convierte en tu segundo cerebro. Digo, esto tengo que ponerlo en el libro, ¿no? Pero claro, ya no lo puedo poner en el libro porque ya no hay libro, ¿no? Mira, y ya que tenemos aquí esta foto de Pessoa, te quería preguntar aparecen muchas ciudades en el libro, ¿no? Ya lo comentó antes Javier, está Madrid, está Nueva York, está París, está Lisboa. Entonces te quería preguntar por Lisboa, porque es una ciudad, claro, que en tu literatura ha tenido una presencia y en tu vida bastante importante. Entonces, y que aquí sitúas, hay unos pasajes que a mí me parecen muy bellos, que sitúas a Pessoa ¿con quién? Con Walter Benjamin. Sí. Pues yo empecé, claro, ya está un poco... Te quería preguntar por toda esta conexión de... Cuando te intoxica, dices, parecen todos el mismo, ¿no? Tú ves a Joyce, a Walter Benjamin y a Pessoa, y dices, y son la misma persona, ¿no? Con las gafas, con el bigote, con el sombrero, dices, a ver si es como una especie de judío errante que va de un sitio a otro, ¿no? Lisboa es que para mí, bueno, yo la descubrí por casualidad, ¿no? Cuando fui para terminar de escribir El invierno en Lisboa, ¿no? Ese libro fue muy importante para mí, escribirlo. Luego, en Como la sombra que se va, cuento el proceso de ese viaje y esa escritura. Y luego he vuelto muchas veces, y he vuelto tanto que ya también es como mi casa, ¿no? Entonces, es como una ciudad que tiene todas las ventajas de la lejanía, porque es una ciudad que, como todo Portugal, ¿no? Que parece que está más lejos de lo que está, ¿no? Incluso yo creo que quizás para los gallegos menos, ¿no? Tiene todas las ventajas de la lejanía y tiene todas las ventajas de la proximidad, ¿no? Porque tú en una hora estás en Madrid, te montas en un avión y en una hora estás como en otro lado del mundo, ¿no? Como en un reverso de... Luego tiene... Lisboa es una ciudad que es muy cosmopolita y no sé cómo se la arreglan, pero también es como de provincia. Entonces muchas veces el cosmopolitismo implica antipatía, ¿no? Desarraigo. Pero Lisboa parece que tienen el secreto de ser cosmopolitas y ser de pueblo, ¿no? Los portugueses tienen una relación con el pasado mucho menos conflictiva de la que tenemos nosotros. Saben convivir con naturalidad con el pasado. Y ahora, después de la crisis, una de las cosas que le ha permitido recuperarse ha sido recuperar muchas tradiciones o muchos valores propiamente portugueses, ¿no? Hay una de las grandes empresas portuguesas que hay ahora que se llama A Vida Portuguesa. Es una empresa de una tienda que tiene varias sedes que han recuperado, es un negocio y es un gran negocio, es recuperar todo
la industria tradicional portuguesa. Todos los diseños portugueses, ¿no? Desde el jabón, los cuadernos, los lápices, las sábanas, la cerámica, todo eso lo han recuperado ellos y han revivido una gran parte de la industria portuguesa perdida, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me gusta mucho, la buena educación. La mala educación no le encuentro la gracia, ¿no? En España parece que la mala educación es como espontaneidad y autenticidad. A mí me gusta la buena educación, entonces en Portugal encuentro buena educación. Y que además hay otra cosa que me gusta, como quizás hayas notado, es que no me gusta hablar alto, ni que me hablen alto. Entonces, me gusta estar en un sitio en el que la gente no grita, ¿no? Será un capricho, será una manía, pero me gusta eso, ¿no? Lo que pasa es que eso aquí en España casi implica el exilio, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Sí. Esto, ya que has comentado el libro que es un libro con corpus, como La sombra que se va, del asesinato de Luther King, si te apetece podríamos comentar algo también de esta obra que no tiene tanto tiempo, ¿no? Una obra que vas llevando en dos planos, un plano autobiográfico, personal, y luego toda esa reconstrucción de una etapa, un periodo de la vida de este asesino, pero que también con muchas ramificaciones en el propio Luther King, en el pasado de este hombre, en la sociedad. Era plantearte un poco esta novela ambiciosa, además, cómo surgió, porque realmente con tantos temas que ofrece la realidad debe ser sorprendente cómo de repente se focaliza una cosa muy concreta a la que uno después le dedica, como en tu caso, unos años y un sacrificio y una dedicación extraordinaria. Eso es interesantísimo siempre, fijarse en cómo han brotado los libros, ¿no? Eso siempre es muy... porque es de las cosas menos conocidas del trabajo literario, ¿no? Los libros vienen de los sitios más inesperados, ¿no? Los libros, por lo menos en mi caso, vienen por sorpresa, ¿no? Muchas veces por sorpresa y vienen a partir de casi nada, ¿no? Te está viendo. Sí, lo deja ahí. Esto vino de la cosa más... Yo estaba, como siempre, en otras tareas distintas y estaba leyendo una biografía que había salido de este hombre, de James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King, ¿no? Y estaba leyendo la biografía porque me interesan mucho la historia y me interesa mucho el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, leyendo aquello, de pronto encontré que este individuo había pasado una semana en Lisboa, huyendo después de matar a Luther King. Cuando huía, había pasado una semana en Lisboa, ¿no? Ese detalle tan chocante, porque tú no asocias a Martin Luther King con Lisboa, ni muerto, ¿no? Ese detalle tan extraordinario fue lo que desató todo. Ese detalle mínimo, ¿no? Un libro de 500 páginas que tú lo estás leyendo y lo lees con interés y todo eso, pero no te desata ningún interés. Pero de pronto hay algo, un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño detalle. Y de ese pequeño detalle es de donde surge todo, ¿no? Entonces tú empiezas a indagar ahí, a darle vueltas y va saliendo lo que sale. Pero eso a mí cada vez me parece más fascinante, esa manera en que llegan las cosas y se imponen a la conciencia y muchas veces plazan a otras cosas en las que tú estabas trabajando con mucha disciplina, ¿sabes? Si nunca sabes por qué, ¿no? Eso es muy misterioso y es muy atractivo, claro, ¿no? Lo que pasa es que a partir de ese momento surge un trabajo ímprobo, ¿no? Porque realmente la documentación que aquí se ve, incluso en las redes, el impregnarse de todo, los detalles, los lugares, porque claro, todo eso luego hay que hacerlo factible y creíble a través de un individuo que está en un hotel y a través de las percepciones que él siente. Entonces, era plantearte este proceso de reconstrucción tan minucioso, fidedigno, y yo creo que de un gran esfuerzo imaginativo y narrativo y verbal y de elementos, de microelementos para construir ese personaje y ese mundo y que sea creíble. Luego otra cosa que hubo, que también fue otra sorpresa para mí, fue el descubrir que en Internet podía consultar todos los archivos del FBI relacionados con el asesinato de Martin Luther King. Todos, ¿no? En España tú no puedes indagar nada sobre la historia de la familia Franco, por ejemplo, pero
tú con tu ordenador y pones una dirección que te puedo dar a continuación, tú entras en esa dirección y tienes acceso a todo. Cuando digo a todo, es a todo, ¿no? Todos los informes del FBI, todas las cartas, todos los interrogatorios, todo, ¿no? Entonces esa riqueza te produce una especie de borrachera, que es la que también te ayuda a ese proceso que tú dices de la invención. Yo creo que a mí me gusta inventar a partir de cosas muy concretas, ¿no? Yo creo que la imaginación suelta, la imaginación libre, da muy poco de sí. Pero además estaba pensando que en esta novela que consigues, no sé si es hecho adrede o no, que al asesino el lector tenga cierta, no sé, complacencia hacia él, y además planteas una cosa, que claro, Luther King estaba en un momento que lo asesinaron de decadencia, sí, por decirlo de alguna forma, y estaba en un momento muy malo de su vida. Muy malo de su vida, y no digo el asesinato, pero bueno, a partir de eso se convirtió en una figura. Planteas ahí, al lector le quedan, primero, trazas un asesino que tiene muchos oscuros por muchos claros, una persona que no se sabe si además, él nunca confesó, me parece, no llegó a confesar que fuese el asesino. Y mira, eso es una cuestión que es yo creo que lo que hace la literatura, una de las cosas que hace es explorar conciencias que pueden ser muy ajenas a ti, muy distintas de ti. Es decir, explorar una conciencia, tu propia conciencia o la conciencia de alguien que en apariencia se te parece, es relativamente fácil. Lo que hace la ficción es que te intenta ponerte en lugares que son muy difíciles, ¿no? Ver las cosas desde el punto de vista de cada persona, ¿no? Es una cosa revolucionaria. Yo creo que eso ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la conciencia moderna, ¿no? El hecho de que la novela te permita, ¿no?, que la novela permita a las personas ponerse en el lugar de otras personas, ¿no? Piensa, por ejemplo, en el efecto que tuvo una novela como La cabaña del tío Tom, ¿no? O el efecto que tuvieron novelas como la novela de las hermanas Bronte para aproximar a la gente a una idea de cómo ven el mundo las mujeres, ¿no? Entonces yo quería, por una parte, mirar qué había dentro de la conciencia de un ser deleznable como este hombre, y también qué había dentro de la conciencia de otro ser que es admirable, que es Martin Luther King, ¿no? Entonces cada uno, es decir, el asesino es un asesino, yo no lo voy a disculpar, pero lo que sí voy a hacer es intentar imaginar cómo es el mundo visto a través de sus ojos. Ese es un gran esfuerzo que nos viene muy bien a todos, ¿no? Intentar ver cómo ve el mundo otro. En eso consiste una gran parte del atractivo de escribir novelas, ¿no? Claro, hoy decías algo, pero no lo pude apuntar porque era en la radio. Hablando de la literatura, esto mismo que estás diciendo, decías que la literatura, para una de las finalidades de la literatura, yo creo que decías que era hacer visible lo que a veces es invisible. Sí, claro que sí, mostrar, llamar la atención, de otra forma, pero llamar la atención hacia, si uno piensa y dice, no, la literatura sirve para que descubras cómo es la Antártida. Dice, muy bien, la Antártida es estupendo, pero para lo que sirve de verdad es para que descubras cómo es la vida que tienes delante de los ojos. Eso es para lo que sirve de verdad, ¿no? Por eso muchas veces cuando uno es joven, el aspirante joven a novelista o escritor piensa que él no tiene nada que contar, que no puede ser escritor porque no tiene nada que contar, porque vive en un mundo que no es literario, ¿no? Pero es que da la casualidad que lo que te revela la literatura es que todo puede ser literario en el sentido de que todo puede ser memorable y todo merece ser contado, toda vida merece ser contada, ¿no? Sí, no sé si quieres hacerle yo sí, tú, después hago yo otra pregunta y a lo mejor terminamos. ¿Tú quieres? No. Bueno, sí, es claro. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, ahí hay una voz pedida. Vale. Una aquí y otra allí, vale. Hola, buenas tardes. En la parte del arte, ha dicho que a veces obras que aparentemente, o sea, como del Sillín que comentaba de Picasso, de objetos corrientes y lugares, se puede hacer una obra de arte. Yo pienso que a veces también, o sea, del Chan, por ejemplo, el famoso urinario, ahí tira una pedrada contra el arte y digamos que si todo es arte, entonces nada es arte, ¿no?
esto lo quería trasladar a la parte de literatura. Y es que todos mantenemos viva lo que es la palabra. Pero muchas veces la palabra, por uso, por desgaste o por mal uso, muchas veces acaba teniendo una acepción equívoca y a veces incluso contraria a la inicial. Me gustaría saber si hay un método de recuperar estas palabras, lavarlas, plancharlas y que tuvieran un buen uso, ¿no? Esa es una cuestión fundamental. Esa es una de las grandes cuestiones que no solo los escritores, sino cualquier ciudadano tiene la obligación de practicar. Es decir, rescatar, porque claro, las palabras son de todo, las palabras se pueden usar para cualquier cosa, ¿no? Una de las cosas que yo intento hacer en mi libro es tomar ese uso inflacionista y embustero de las palabras y intentar devolverles su valor primero, ¿no? Su valor limpio y verdadero, ¿no? Hay un capítulo en el libro que se llama El atractivo de tu edad, que está sacado de un anuncio de anti-aging, de una crema anti-aging, ¿no? Entonces es un anuncio. Entonces yo lo que hago, tomo ese texto y lo aplico literalmente al atractivo de una edad de una mujer, ¿no? Al cómo el tiempo y la ternura hacen que la belleza, en vez de estropearse, se mantenga y perviva, ¿no? Entonces, robar a la publicidad o al lenguaje de la política, robarle esas, dice, intensamente, vive intensamente. ¿Cuántos anuncios te dicen que viva intensamente? Hay un anuncio que está en Madrid en todos los autobuses que dice: vive cada una de tus vidas al límite. Es un anuncio de una cadena de hoteles. No, dice, vive cada una de tus vidas al límite. Dice, parece que uno tiene que hacer rescatar todo eso. Es decir, vive cada una de sus vidas al límite, que es ir al hotel y pasarse una noche allí. Ahí, vivir al límite, en el sentido de vivir con la mayor intensidad, es una cosa que tiene que ser. Las palabras tenemos que rescatarlas, igual que tenemos que rescatarlas del lenguaje de la política, ¿no? Pero eso es una tarea fundamental. Yo muchas veces he pensado que la literatura o la poesía funciona como funcionan las ostras en las bahías de los grandes ríos, ¿no? En el río Hudson, por ejemplo, cuando había muchas ostras, que ya hay muchas menos, las ostras lo que hacen es que limpian el agua, ¿no? La ostra filtra el agua y se alimenta y al mismo tiempo la limpia, ¿no? Y por eso esa bahía era de agua transparente, ¿no? Muchas veces pienso que un poema es como una ostra. Un poema es una página buena de literatura, sirve para limpiar el idioma, ¿no? Para limpiarlo y una de las primeras cosas que tú tienes que hacer al escribir es limpiar la prosa, porque no te puedes permitir ni tonterías, ni vaguedades, ni pereza, ni nada de eso, ¿no? Sí, allí había otra palabra. Decía, estudiar literatura es poco más de importancia que no era la lectura atenta de lo que uno considera admirable. Esta es una frase muy redonda que siempre me ha encantado. Claro, los profesores de enseñanza media tenemos que ir a objetivos, a programas. Pero es que vosotros los profesores son víctimas de la gran conspiración española contra toda forma de conocimiento, que es una de las conspiraciones más persistentes y que asombrosamente no ha tenido todo el éxito que podía haber tenido, ¿no? Porque todavía hay gente que lea y que es decir, yo he enseñado yo tenía un gran amigo que era un gramático que se llamaba Emilio Alarcos, ¿no? Era un gran gramático. Y Emilio Alarcos decía: hasta los 15 o los 16 años un niño no tiene por qué estudiar nada relacionado con la gramática. ¿Por qué? Pues porque la gramática ya la usamos todos con toda naturalidad, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental para enseñar literatura es eso, es enseñar el hábito de leer lo que hay en el texto y de leer cada palabra y ayudar a su comprensión. Porque además, con un poco de atención y con una educación gradual,
Lo que tiene la literatura es que puede llegar a cualquiera. La literatura se hace con lo más común, que son las palabras que usamos todos, con las palabras y con las experiencias, ¿no? Entonces, claro, ustedes tienen que hacerlo, hacen lo que pueden y lo hacen heroicamente, y yo siento una gratitud enorme hacia ese trabajo, ¿no? Porque además es un trabajo no considerado, no reconocido, porque no hay nada peor en un país como España que dedicarse a cualquier cosa relacionada con el conocimiento, porque eso provoca la hostilidad política, la agresión ciudadana, el desprecio de los padres, porque es un país muy agresivo contra el conocimiento, ¿no? Pero aún así, yo veo que el trabajo que muchos de ustedes hacen, muchísimos de ustedes hacen, los principales beneficiarios somos los que escribimos. Pero que, por ejemplo, los adolescentes leen bastante. En las clases, ¿sabes? Que tienden a leer mucho de fantasía. Tampoco ciencia ficción. Bueno, pues eso... Mundos de brujas, de magos... Bien, pues es... Pero no dan el cambio, como yo veo en mis alumnos, que no dan el cambio a los 14, 15, 16 años, muchos, ¿eh? Bueno, Una literatura más próxima, más cercana. algunos lo darán, ¿no? Lo importante es que se cree el hábito y que se cree la sensibilidad hacia, y no ya solo hacia leer literatura, sino también a escribir y a expresarse en voz alta. Eso en España es una deficiencia enorme. A la gente no tiene costumbre de hablar en público, de participar, de hablar en voz alta, de contar, y la literatura de donde procede es de eso, de la capacidad de narrar, ¿no? Aquí la mayoría de los escritores que han pasado, si no todos, defendían la lectura como una de las claves sustanciales, es decir, como la madre de las batallas casi del conocimiento. Tú de alguna manera suscribes también esta defensa de la lectura como uno de los grandes, si no el más gran mecanismo para... Es que la lectura es la base de cualquier forma de conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, no solo de literatura. Yo no creo que la educación tenga que ser solo humanística o literaria. Creo que es muy importante que un chico o una chica tengan una noción de lo que es el método científico y tengan una noción de lo que es porque en este mundo tan raro hay mucha gente no sabe que no tiene la disciplina de pensamiento de darse cuenta de que las cosas tienen que ser comprobadas, ¿no? El método experimental es una enseñanza fundamental. Tienes que conocer historia, hay que leer y hay que ayudar a poner en contexto lo que se lee, ¿no? Pero para mí eso me parece, es decir, tú tienes que tener conocimientos de historia, sobre todo para que no te cuenten embustes. Es que es muy importante saber para no creerte los embustes que te van a contar, ¿no? ¿Alguna palabra más? Sí. Un poquito más alto para que... Muchas gracias. Quería sumarme al nuevo campo científico que has fundado y de la antropología. En el libro aparece un poco en plan broma, pero si pensamos que tú andas en el siglo XXI con un iPhone en el bolsillo y hace 100 años que tú mandabas una patata, dentro de 100 años es posible que aparezcan las cosas. Claro. Al menos en dos ocasiones en el libro hablas de tu depresión y la describes como sombra. Quiero preguntarte si conoces el poema de Rosalía de Castro. La segunda pregunta era qué opinas. El pasado domingo escribía Valladolid sobre el artículo del País, decía literalmente que el enemigo más resuelto de la literatura era el feminismo. Mira, está el poema de Rosalía. Para mí hay varios textos literarios que expresan muy bien eso. Uno de ellos es el poema de Rosalía de Castro y otro es el soneto de Miguel Hernández de Umbrío por la pena, casi Bruno, ¿no? Es una descripción exacta, ¿no? Es una descripción exacta, ¿no? Y lo otro es ridículo, ¿no? Es decir, el feminismo pasa como en cualquier cosa, que hay
hay muchos feminismos y hay muchas maneras de... Pero hay una cosa que a mí me gusta recordar, y es que en muchos de los textos fundadores del movimiento feminista son textos de una altísima calidad literaria. Es decir, habrá gente, como en todo, que use lenguaje robótico, que use... Pero una habitación propia o El segundo sexo de Simone de Beauvoir, eso es altísima literatura, ¿no? Entonces realmente creo que hay un eso no soy yo el más... si estuviera aquí Elvira Lindo te lo podría explicar con más conocimiento, pero hay un extraño pavor masculino a algo que es sencillamente natural, ¿no? Y que hay que celebrar. Es decir, es de la revolución más importante del siglo XX, que ha sido la revolución de las mujeres, es la revolución que más ha beneficiado a más gente y que no ha tenido ni un gramo, ni rastro, ni de violencia, ni de abuso de nadie, ni de nada. Entonces, te digo que hay, como todo, igual que hay escritores listos y escritores tontos, y hay socialistas listos y tontos y todo eso, también habrá feministas listas y feministas tontas. Pero yo no sé quién va a juzgarlas, ¿no? No voy a decir como hay algunos que dicen, no, yo soy partidario de las feministas, pero las feministas inteligentes. Oye, tú tienes la vara de medir a feministas, ¿no? Yo creo que ahí hay una especie de desconcierto masculino que es muy llamativo por otra parte, ¿no? Porque dices, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esa visceralidad? ¿No? Es muy chocante, ¿no? Porque ese hablar de los nazis continuamente y de no sé qué. Hombre, por Dios, cuando se digan tonterías vamos a reírnos de las tonterías, y los argumentos que nos parezcan falaces vamos a debatirlos, pero decir eso me parece tonto, ¿no? Perdón, me parece muy tonto, ¿no? Sí, alguna ahí. Sí. Buenas tardes, gracias por venir a visitarnos. Y bueno, creo que el género que inaugura yo creo que tiene éxito en España, porque con todo el porcentaje de parados y jubilados que hay, a veces es fascinante observar. Pero yo lo que aspiro es... Sí. Un poco con el tema de la música, el tema de observar, a mí me gusta la música y eso es como Penilei, no espero que te pides por él, por ser para acá y las canciones. Y la pregunta es, ¿se puede escuchar igual a Ken Baker de Granada o en Tesla? Sí, absolutamente. Le aseguro que igual que se puede disfrutar de cualquier libro en cualquier sitio, se puede disfrutar de la música. Fíjese que uno de los sitios donde menos, a los que nos gusta la gran cultura popular americana, una sorpresa que nos llevamos cuando vamos allí o cuando vivimos allí, es que esa cultura tiene muy poca presencia en Estados Unidos. Es una cultura muy minoritaria, ¿no? La cultura del jazz, por ejemplo, es muy minoritaria en Estados Unidos, ¿no? Y hay momentos en los que dices, esto solo puede pasar aquí, ¿no? Estás en un club, en un buen club, en un club pequeño, esto de Nueva York. Entonces yo he vivido grandes momentos de música ahí, pero también lo he vivido en mi casa con mis discos, ¿eh? Ahora hay una cosa que está recuperándose, que es el vinilo, ¿no? Que ahí nos engañaron como a tontos, porque nos convencimos de que el CD era muy superior, ¿no? Y cuando tú ahora oyes con un buen equipo, un buen vinilo, amigo, ahí hay una... ¿Sabes? Entonces yo creo que no hay que tener complejos. La vida no está en otra parte, ¿no? La música no está en otra parte. La música está donde tú la escuches, ¿no? Y con respecto a la ciencia, esto de la deambulología, yo lo que aspiro es a que esto empiece a cobrar sustancia, ¿no? Es decir, que se cree siquiera una cátedra, que se pueda plagiar alguna tesis, ¿no? Es decir, en el momento en que alguien plagie una tesis ya habremos llegado a algo, ¿no? Pero bueno, todo es empezar, ¿no? La gente se ha reído mucho de otros saberes, ¿no? Mira la psicopedagogía o la ufología, ¿no? O la grafología. Bueno, me parece que lleva aquí mucho tiempo ya hablando Antonio Muñoz Molina. Muchísimas gracias. Tiene una gran vocación docente, no sé si lo habéis observado, y es difícil encontrar a alguien que te dé tantas claves de sus libros. Muchísimas gracias. Un placer y que...
necesito. Si quieren que firme algún libro o algo, pues... Sí, si alguén quere que lle asinen o libro, Antonio Muñoz Molina está encantado de facelo.